Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Desde el verso, en el verso capítulo 2, en el verso 2 nos dice, ¿no? Completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nos llama a la unidad Pablo en el capítulo, en los estudios pasados, o en el estudio pasado, y ahora nos va a llamar ¿a qué? A obedecer, ¿no? Nos va a llamar a obedecer y a estar ocupados ¿en qué? En la salvación. Que nuestra mente tiene que estar ocupada en las cosas del Señor. Entonces, con ese mismo ánimo, empezamos, ¿no? Y primeramente, ¿no? vamos a leer desde el 5 hasta el 11, ¿ya? Para poder más o menos entender el contexto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Imagínense unos versos maravillosos que nos cita Pablo como muestra ¿de qué? De servicio, ¿no? Y entonces, con esa misma actitud les dice Pablo a los filipenses que tomen esa misma actitud y que ellos mismos proclamen, ¿no? Como dice el verso, en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ciertamente Jesús muestra la gloria de Dios. Entonces, nuestra actitud debe ser esa, de seguir proclamando las verdades del Señor y de seguir confesando, por decirlo, o proclamando el Evangelio del Señor. Entonces, de lo que Jesús hizo, vino a este mundo, se despojó a sí mismo, murió en la cruz para salvarnos a nosotros, ¿no? Entonces, esa misma actitud tenemos que tener nosotros, mis hermanos. Y entonces nos dice el verso 12, ¿no? Si ustedes tienen, tu Reina Valera, en la mía dice, luminares en el mundo. Pero si nosotros podemos ponerle también, ¿no? Otro título que tiene la misma idea, ¿no? Para tener un poquito más de luz. No tanto como lo que está acá, pero al menos, ¿no? Entonces, del verso 12 y 13 vamos más o menos, para nosotros poder ir entendiendo, lo podemos poner lo que produce Dios en nosotros. Porque vamos a ver lo que va a producir Dios en nosotros, ¿no? Dice, entonces, ya tenemos el ejemplo de obediencia de Jesús y nos manda también a tener esa unidad como Jesús. Entonces nos manda a proclamar también ese evangelio para la gloria de Dios, para que todos conozcan este evangelio. Y nos dice, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces Pablo nos dice, ¿no? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo, cuando estaba con los filipenses habían tomado todo el consejo, toda la enseñanza de Pablo, y lo habían obedecido al pie de la letra, y seguían todos los consejos de Pablo. Pero Pablo le dice, así como ustedes han obedecido en mi presencia, cuando yo estaba ahí con ustedes, háganlo aún más, ya que yo no estoy con ustedes, ¿no? Verso 12, por lo cual leer nuevamente. Por tanto, amados míos, le dice amados, está hablando con ese amor a la iglesia, no les está diciendo amados, queridos hermanos, así como ustedes han obedecido cuando yo estaba ahí, háganlo de la misma manera, en el sentido de que yo no estoy presente. Sigan ese mismo camino, sigan esa misma obediencia. ¿Y qué más nos dice, no? Dice, no como en mi presencia solamente, ¿no? Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces Pablo nos dice, le dice a los filipenses que estén ocupados en ¿qué? En la salvación. En su salvación. Pati, si lo puedes poner, Romanos 8, 5 y 6. Vamos a dar un
contraste de eso. Romanos 8, 5, 6. Ahí está. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso Romanos 12, 1 y 2. Entonces, una de las cosas que no debemos ocuparnos es de eso, de la carne. Que de eso debemos despojarnos, ¿ya? Entonces, ¿pero en qué debemos ocuparnos? ¿Ya? Ahí de Romanos 12, 1 y 2. Creo que muchos ya más o menos lo entienden por ahí esta parte, ¿ya? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que su vida no esté ocupada en la carne, sino que su vida esté ocupada en la salvación, en las cosas del Señor. Entonces, Pati, que tu mente y tu corazón estén pensando ya, ponlo Mateo 6:19. Entonces, Pablo nos dice que nuestra mente tiene que estar siendo renovada. Como dice el pastor, o el hermano David Troncoso, tienes que ir rumiando, tienes que ir maquinándolo, pensándolo, todo lo que estás aprendiendo de las cosas del Señor. Y una de las cosas también que aprende el pastor es que siempre te mantengas predicando, que siempre te mantengas ocupado en las cosas del Señor. Uno, en la predicación, en la lectura, en la oración. Si nosotros tenemos ahí, mira, Hechos 2:42, uno de nuestros versículos favoritos, y bueno, está como el lema de la iglesia. Entonces dice: y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran constantes. Que tu mente y tu corazón tienen que estar ocupados en esa salvación. Así como lo hacían cuando yo estaba presente, dice Pablo, también háganlo como cuando están ausentes, o en mi ausencia, ya que nadie los iba a ver. Mis hermanos, como ejemplo, ¿no? Como aplicación podemos poner: ciertamente, en la iglesia todos nos ven, somos obedientes, estamos bien sentaditos, nos saludamos unos con otros, compartimos nuestras experiencias. Pero ¿qué hay de cuando no estamos en la iglesia? En el trabajo, por ejemplo, en casa, en la calle, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿O cómo es nuestra forma de vivir como cristianos? Bueno, ya ustedes mismos ya, pues yo no les estoy condenando, ¿ya? Sino que nuestra actitud tiene que ser, como dice Romanos 12, 1, 2. Estar constantes en las cosas del Señor, que nuestra mente esté renovada por la palabra del Señor, que nuestra mente esté ocupada en la palabra del Señor, que nuestra mente esté ocupada en Cristo, predicando, teniendo esa comunión. Sabemos que muchos tienen trabajo y otras cosas, ¿no? Nadie está juzgando, pero siempre mantengamos ocupados, conectados. Tenemos medio Zoom, tenemos formas de comunicarnos, como dijo el pastor, tenemos que aprovechar esa situación. Tenemos el Instituto Bíblico, tenemos los lunes el grupo de oración, tenemos los días miércoles estudio de jueces. Entonces, no solamente en eso, también de una forma de cómo podemos ocuparnos de las cosas del Señor es ayudando al prójimo, de repente visitando a alguien, dando ayuda a alguien que está necesitando de repente de una palabra, de repente está económicamente con su trabajo mermado y puedes llevarle, ¿no?, algo, o sea, algún apoyo, ¿no? Entonces, todo eso te va a ayudar a ocuparte de las cosas del Señor, recordando que producto de tu fe ya vas a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, verso Mateo 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan. Luego 13, 51, 52. Mateo 13, 51, 52. Dice: Jesús dijo:
¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Entonces, si vemos la enseñanza de alguien que se ocupa en las cosas de Dios, siempre está compartiendo, siempre está predicando, siempre está enseñando, siempre está manifestando las cosas del Señor. Nuestra actitud tiene que ser como aquel doctor, ocupados en las cosas del Señor y haciendo tesoros para el Señor. Por supuesto, podemos trabajar y tener economía, ¿no? Cosas terrenales, por supuesto, pero no nos olvidemos del Señor, donde eso no se va a perder. Ahí no se pierde nada. Las cosas no perdemos nada, absolutamente nada. Ustedes no van a perder nada, mis hermanos. Me acordé de mis amigos, compañeros le decían. Entonces, no van a perder nada, si no sean como esa persona que se mantiene ocupada en las cosas del Señor, que su mente esté renovada, que estén enseñando, que estén compartiendo, que estén buscando de las cosas del Señor. Y entonces, ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿No? Ustedes mismos se van a dar cuenta. No van a permitir que las obras de la carne o el pecado entren en sus corazones. Y si viene, lo van a poner ese stop. Entonces, con esa misma actitud, mis hermanos, Filipenses, seguimos en el ocupados, dice, en vuestra salvación, con ese temor y temblor, con esa completa reverencia, con esa obediencia, ¿no? Verso 12, ¿no? Con esa obediencia y con esa reverencia total al Señor. Mantengámonos siempre ocupados, mis hermanos, en esas cosas del Señor, para que nuestra mente, que es frágil o débil, no se distraiga. Recuerden eso. Verso 12, ¿ya? Verso 13. Porque Dios, ahora lo que va a producir, vamos a ver el verso 13, seguimos lo que produce Dios, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir, no? Verso 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Recordad, mis hermanos, que todo lo que estamos viendo, que el Señor ciertamente, ¿no?, que nos ocupemos de nuestra salvación. Recuerden, el quien va a producir eso, esa fortaleza, ese ánimo, o te va a dar el poder para poder avanzar, es el Señor. Y Él lo va a hacer en su buena voluntad, porque Él así lo desea. Ciertamente, nosotros vemos, ¿no? Dice, el Señor va a producir ese deseo de que ustedes hagan la voluntad del Señor. Para resumirlo, Él va a poner ese deseo, esas ganas de hacer la voluntad del Señor. Jesucristo es una muestra clara de hacer la voluntad del Señor. Cuando Él estuvo en el Getsemaní, si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Padre, pasa en esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino tu. Entonces, el Señor pone ese querer. El Espíritu Santo nos ayuda y nos va a fortalecer para hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? Entonces, Padre, ¿puedes poner 1 Corintios 12, 6? 1 Corintios 12, 6. Ya, dice 1 Corintios 12, 6. Una de las cosas que vamos a ver dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ciertamente está hablando de los dones espirituales, pero ¿quién es el que va a hacer funcionar esos dones espirituales? Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo el quien reparte los dones. Entonces, el mismo Señor, el Dios mismo, el Espíritu Santo, el mismo Dios, Él va a producir ese tremendo deseo por hacer la voluntad del Señor. ¿Ya? No se olviden de eso. Si en algún momento no tienen el deseo de hacer la voluntad del Señor, mis hermanos, recuerden, el Espíritu Santo está ahí para ayudarlos. Él le va a dar esa fortaleza de hacer la voluntad del Señor. Por si acaso, a todos nos pasa de no querer hacer la voluntad del Señor. Y ninguno de nosotros va a decir, no, yo sí estoy firme, yo hago todo. No. Siempre va a haber desánimo, siempre va a haber ciertas cargas laborales, siempre va a haber muchas cosas. Pero el Señor es el que pone ese deseo inmenso por querer hacer la voluntad. Mira, dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos, Él mismo hace todas las cosas. Nosotros no vamos a poder hacer las cosas en nuestra voluntad. No vamos a tener la fuerza. Quizás por ahí puede haber cierto ánimo, ¿no? Pero el poder que para hacerlo es el que va a hacer el Señor. ¿Ya? Entonces, verso 14, ¿no? Entonces dice, 13 lo voy a leer nuevamente. Porque Dios es el que en vosotros, en que los filipenses, o sea, Dios iba a producir a los filipenses y en ustedes, iglesia, ese querer. Él es el que está produciendo ese querer también. El querer ir al 41, el querer compartir, el buscar del Señor, el leer su Biblia, el congregar. Él es el que pone eso. El ánimo de predicar en tu trabajo, de ser de buen testimonio, de decir, Señor, hoy voy a leer tu palabra, hoy voy a leer con esas ganas, Señor. Pero realmente es el que te va a dar esa fuerza, ese entendimiento, es el Espíritu Santo. Entonces, seguimos, ¿no? Ya, y él dice, por su buena voluntad, él va a hacer eso porque él lo desea. Porque eso es lo que hace el Señor. Él te va a hacer partícipe de las cosas buenas del Señor. Él quiere que tú seas partícipe de todo. Y él va a poner ese deseo inmenso. No te lo pierdas. Los que están ahí en las redes sociales, el Señor va a poner ese deseo profundo por hacer la voluntad del Señor. No te olvides de Él. Busca del Señor cuando no quieras hacer las cosas del Señor. Y dale para adelante. Y el Señor te va a dar esa fuerza y te va a ayudar con el poder de su Espíritu. Entonces, verso 14, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Ciertamente no, los filipenses, si Pablo pone, háganlo todo sin murmurar y sin contiendas, dicen, ¿no? De repente, por ahí había algunos filipenses que lo hacían por contienda. Hemos visto versos anteriores, creo, que lo hacían ciertamente para afligir a Pablo, ¿no? Pero lo que tú puedas hacer, lo que tú deseas hacer, o servir en tu iglesia, o servir a tu prójimo, o servir a alguien quien lo necesita, que sea de buena voluntad, pues, sin murmurar, sin decir así, ¿no? Me está dando de repente, ¿no? Alguien, de repente Alexander, hoy le dicen, Alexander, se necesita traer eso, ¿no? Se puede colaborar. Todo yo, si dice todo yo, se lo vas a estar haciendo murmurando. El agua va a salir a mano. El agua. Salado lo va a traer. Entonces, nada de lo que tú hagas, lo hagas murmurando. Recuerda que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y sin causar, dice, sin murmurar y sin discutir. Hazlo así, a secas. Sí, Señor, yo voy. Como las ofrendas, ¿no? Dar de lo que el Señor produce en el corazón. Con esas ganas, sin que te sea pesado. Hacer las cosas sin que no sean pesadas. Y tranquilos, imagínense. Voy a poner un ejemplo a Luna, a mis hijos, ¿ya? Y a Tiago. Y le digo, Lunita, nosotros tenemos la costumbre de decir, hoy día le toca lavar los platos a Luna, hoy día le toca a Tiago, me toca a mí, le toca barrer a Luna, atender la cama, le toca barrer la casa. Y a veces le coincide con lo mismo, pues. Realmente hace unos días le tocó nuevamente limpiar la casa o después de lavar los platos. Y todo a mí, dice, ¿no? Entonces, imagínate que nosotros como cristianos digamos, ¿no? Si nosotros de padre a hijo nos dicen así, puede pasar en nosotros, ¿no? Aparte de eso, si recibimos un consejo que viene de parte del Señor, recibámosle con ese agrado, que no sea murmurando, ni generando ese pleito, sino recibámosle con gozo y analicemos ese tema, ¿no? Entonces, ya les descubrí a mis hijos, entonces, como nos manda también en los versos anteriores que nos mantengamos unidos, porque ciertamente las murmuraciones y los pleitos, ¿no? o las contiendas o el discutir genera discordia. O sea, que no haya eso, que haya paz
entre nosotros, porque nos está diciendo que hay un mismo sentir en el verso 2, un solo sentir, iglesia. Que todos tengamos ese mismo sentir que hubo en quién, en Jesucristo. Entonces, mantengamos en esa unidad, Cristo con el Padre, con el Espíritu Santo en una sola unidad, y nosotros como iglesia tenemos que mantenernos en unidad con Cristo. Es más, con nuestros hermanos también. Podemos tener, puede haber ciertas incomprensiones por ahí, ¿no? Pero que eso no sea que nos desuna, sino que nos mantenga unidos. Entonces, verso 15. Si en el verso 15 vamos a entender como luces radiantes en este mundo oscuro. Otra de las cosas es que cómo debemos ser en este mundo, ¿ya? Como título lo podemos poner eso, ¿ya? Pero ustedes pueden ingeniarse, también ustedes pueden pedirle sabiduría al Señor. De repente pueden decir, el Señor les va a dar más a ustedes, quizás les quiere más. No, el Señor les va a dar esa sabiduría, ¿no? Les va a dar, ya. Entonces, primero vimos, ¿no? Lo que produce Dios en nosotros. En 14 vimos lo que produce el hombre, murmuraciones. Y el 15, que debemos ser como luces radiantes en este mundo oscuro, ¿ya? Nos va a decir eso. Verso 15. Entonces, no lo hagamos con murmuraciones ni contiendas. Entonces dice, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensible, que no tengamos manchas también, porque más adelante lo va a decir, sino que nuestra vida esté limpia, ¿no? Y que sea una vida correcta, una vida de agradecimiento, una vida ciertamente, como te voy a decir, una vida inocente. Pero hay alguien inocente acá de repente, sino de una manera sincera, ¿no? Una manera correcta. Entonces, dice, para que seáis irreprensibles, o sea, tengamos una vida limpia, inocente, sencillo, ¿no? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Verso 15, ¿no? ¿Me puedes poner Mateo 5, 5:14? Antes de eso, quería poner un ejemplo bien práctico, para poder entrar luego. Antes de que me olviden, Mateo 28, la gran comisión, ¿no puedes ponerlo aquí? Con el verso 14 va a ser eso. Un ejemplo que no quiero olvidarme de eso. Si nosotros sabemos la gran comisión, imagínate, y Jesús da a sus discípulos, si vemos en Hechos también, ¿ya? Y vemos en Mateo 28 que Jesús está dando la gran comisión, dice, ¿no? Y Jesús se acercó y les habló, 28, 18, allá, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, imagínate si Jesús fuese tu jefe. Si Jesús fuese tu jefe y te pediría cuentas, si trabajarías para que nosotros, por supuesto, somos servidores del Señor, pero supongamos que Jesús está aquí ahorita, está manejando la empresa en que tú trabajas y te da un encargo en hacer, ¿no? Y tú vas, otra vez lo mismo. ¿Cómo crees que lo harías las cosas? ¿Harías murmurando? No, ¿sí o no? Lo haríamos tal cual Él nos pedía. Entonces los apóstoles, ellos no murmuraron, Jesús les está diciendo, id. Entonces les está dando una orden y que ellos hagan las cosas. Y que tienen que hacer discípulos. Tienen que compartir, enseñar, ¿no? Discipular. Entonces, esa actitud tenemos que tener nosotros. Obedecer al Señor, y ciertamente cuando recibimos consejo, viene algo de parte del Señor, tomémosle de la buena manera. Busquémosle poner en oración al Señor. Sé que a veces nos incomoda, no seamos explosivos,
sino no seamos irritantes tampoco, sino tratemos de ser receptivos, ¿no?, al consejo del Señor. Ya, ahora sí, entramos al verso 15. No quería pasar esto. ¿Ya? Verso 15. Entonces, Mateo 5:14, participa. Entonces, vamos a volver a leer. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, ya. No, está en Mateo 5:14. ¿Ya está? Ok. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Otro, la que sigue, Pati. 5, 15, 16. Ahora nos va a hablar que nosotros seamos como luz. ¿Ya? Dicen 5:14, ¿no? 15. Dicen. Ahí está. Y se enciende una luz y se pone debajo de una nube, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Sigue. ¿15, 16 era eso, no? Juan 5:1. 1:5, perdón. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, nos está hablando de que nosotros seamos esa luz en medio de este mundo caótico, de medio de este mundo inmoral, de medio de este mundo lleno de problemas, lleno de pleitos, lleno de disensiones, lleno de cosas negativas, porque al Señor no le agrada. Pero nosotros, en medio de esta situación, nosotros debemos resplandecer como esas luces que el Señor, primeramente, Él es la luz y que Él nos ha mandado a hacer. Él nos dice que nosotros somos esa luz, que nosotros debemos de resplandecer como la hermana Luz, que su nombre es Luz. Entonces, debemos de resplandecer, que nuestra manera de vivir sea mostrando la gloria del Señor en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, nuestra manera de vivir. Muestre que tú eres un cristiano genuino. Entonces, si nosotros no mostramos eso, ¿qué mostraríamos? Oscuridad. Entonces mostraríamos todo lo contrario de luz, es oscuridad. Entonces lo que produce el Señor en nosotros es luz, es ejemplo. Ciertamente vemos en Hebreo, ¿no? Él es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, así como Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, nosotros nos ha dado esa luz, su luz. Él resplandece, Él muestra al Padre, ahora nosotros tenemos que mostrar a Cristo, por supuesto al Padre. Entonces, con esa actitud santa, pura, debemos de vivir en este mundo pervertido, lleno de inmoralidad, lleno de oscuridad, ciertamente, porque todo a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, nosotros tenemos que andar como esas luces radiantes, como un luminar. Si puede ser el sol, es un luminar. Ver la luna en la noche es un luminar, alumbra. Entonces debemos de ser como cristianos de esa misma manera, ¿no? Luces radiantes en este mundo, que cuando te digan, mira, hay que hacer esto, aguanta ahí. Entonces, dejar el pecado aparte, buscar las cosas del Señor, ser irreprensibles, no ser un murmurador, por ejemplo. Entonces, no ser contenciosos, saber recibir el consejo del Señor y mantenernos en unidad, mis hermanos, mantenernos en unidad. Porque es el ejemplo que tenemos del Señor Jesús. ¿Ya? Verso 16. Ya, 8:12, el del ultimito, para no molestar. Dice, Juan 8:12. En esa misma línea del 15, vamos a ver. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ciertamente, si nosotros somos cristianos, hemos creído en el Señor Jesús, debemos de andar en esa luz, debemos de mostrar, como les vuelvo a repetir, nuestro cristianismo. En medio de este mundo pervertido, en medio de este mundo oscuro,
Y eso es nuestra actitud. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dios produce ese querer como el hacer en nosotros y Él va a producir en nosotros. Cuando nos queremos desviar de repente, decir, Señor, ayúdame a querer hacer tu voluntad, hacer esa luz, esa lumbrera, ese iluminar, ese reflector en este mundo oscuro y malvado. Verso 16. Entonces, otra de las cosas que nos dice, ¿no? El verso 16 nos dice, llenos de la palabra de vida. Como título lo podemos poner, llenos de la palabra de vida. O sintonizados, podríamos decir, también podríamos decir, sujetos a la palabra del Señor, a la palabra de vida. Nosotros ya hemos estado estudiando, entendiendo la palabra del Señor en las prédicas, el pastor nos ha enseñado en el instituto bíblico. Si nosotros cuando vamos a entender, nosotros vamos y escuchamos el verbo de vida, ¿no? La palabra de vida. Está hablando de quién, de Jesucristo. Y nos dice que debemos de estar sujetos al Señor, completamente llenos del Señor. ¿Para qué? Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Gracias. Hola. Ya. Dice, entonces nos dice el verso 16, dice, asidos de la palabra de vida. Entonces debemos de estar llenos de la palabra del Señor, llenos de la palabra del Señor, sujetos a la palabra del Señor, agarrados de la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para ser esos luminares, para ser guiados por el Espíritu, para ser, ciertamente, para que el Señor nos dé ese querer y hacer su voluntad, como Jesucristo. Entonces, Él está diciendo a los filipenses que Él puso ese querer en ellos, que Él puso para que sean esos luminares, que tienen que seguir siendo esos luminares, esos reflectores, esos focos que alumbran la gloria del Señor. ¿Ya? Entonces, y nuevamente, ha sido llenos de esa palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo está diciendo, ¿no? Para que cuando un día, ya que venga el Señor, Pablo ya está en la presencia del Señor, o sea, él pueda ver a Joel, ahora nosotros, ¿no? Nos toca ir primero, y ya Joel va último, ¿no? Entonces, juntamente, cuando nosotros seamos resucitados el día que el Señor transforme nuestro cuerpo, ya Joel ha perseverado en la palabra. Entonces mi trabajo no ha sido en vano. Entonces él no se va a gloriar de, si yo he trabajado, no. Se va a dar cuenta que este hombre ha perseverado en las cosas del Señor. Entonces se ha mantenido firme, ha estado buscando las cosas del Señor. Y entonces te vas a dar cuenta cuando el pastor de repente no dice, a este grupo de hermanos se ha estado pasando y ahora están acá en la presencia del Señor. Entonces seguimos, ¿no? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Que Pablo estaba contento. Pablo ciertamente estaba expresando ese contentamiento de que no haya sido en vano lo que he trabajado. Ustedes se mantengan firmes en las cosas del Señor, siendo esos luminares, estando en sintonía con el Espíritu. Entonces, verso 17 y 18. Si podríamos ponerle una vida de sacrificio y servicio por la fe. Entonces, Pablo está diciendo que él se va a gloriar en el día de Cristo, cuando los vea a ustedes, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación en las cosas del Señor. Dice, verso 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, Pablo estaba diciendo, en el día del Señor me gozaré. Pero aún más, si mi vida es dada en sacrificio, en el servicio, por mi fe al Señor, por ustedes, así yo
perezca o muera, porque él estaba en prisión. Entonces, ciertamente dice, ¿no? Me gozo y regocijo con todos ustedes. Me gozo con ustedes. Yo me voy a alegrar, así tenga que morir en el servicio al Señor, por pastorearles a ustedes, por instruirles la palabra del Señor. Mis hermanos, así nosotros suframos ahora diferentes cosas, sirviendo al Señor, no solamente desde acá, sino enseñando la palabra a otros, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Y ciertamente lo que tú hagas, mi hermano, nada es en vano. Esto no va a quedar vacío. Por eso ahora yo me gozo de seguir enseñándole la palabra a mis hijos. Porque cuando vi esto, empecé a leer esto y dije, Señor, lo que les puedo enseñar a mis hijos, aunque se incomoden, eso va a ser para mí. Eso no va a quedar vacío. Un día me gloriaré, Señor. Un día estaré contento. Ya no serán mis hijos, sino serán tus ángeles, parte de tu pueblo. Entonces, pero lo voy a ver y lo voy a decir, como cada uno de ustedes pueda instruir el pastor, hermano Sofía, los maestros, o cada uno de ustedes que pueda enseñar a alguien la palabra del Señor, voy a decir, esta perseverada. Usted está en la presencia del Señor. Entonces, dice, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ustedes también, gócense, porque son partícipes de esto. Gócense ustedes también. Gócense conmigo. Gocémonos juntos, mejor dicho. Entonces, una de las cosas que Pablo está diciendo, ¿no?, es que debemos de alegrarnos, tanto como el que enseña como el que es enseñado. Pero Pablo nos está diciendo que nos mantengamos como esos luminares, como ese ejemplo de Cristo Jesús, Señor nuestro, que el primero dio el ejemplo, ¿no?, de que cómo nosotros debemos de vivir en este mundo torcido, en este mundo perverso, lleno de maldad, lleno de oscuridad. Nuevamente, como les vuelvo a repetir, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le dicen, estos están locos. Cuando nosotros hablamos del Señor, como que, otra vez va a hablar este pata. Entonces, así le dice el mundo. Pero doy gracias al Señor y debemos de dar gracias al Señor y alegrarnos que el Señor nos ha concedido a nosotros poder anunciar su mensaje. Y Pablo se estaba gozando de eso. Y decir, ustedes también, porque ustedes también siguen proclamando la palabra y manténganse en eso. Los filipenses seguían anunciando la palabra del Señor, aún en medio de las dificultades. Porque no era fácil para ellos. Ellos seguían viviendo en persecución, seguían siendo incomodados por anunciar la palabra del Señor. Y recordando que ellos eran griegos, ¿no? Pero su perseverancia como hombres que sirvieron a Roma, su carácter, ¿no?, su carácter militar les hacía, no porque eso les servía, sino que les hacía resilientes, creo por ahí. Entonces, les hacía resistentes a que no abandonen la fe. Aunque muchos, vamos a ver más adelante que Pablo va a corregir, que también son orgullosos y que los falsos maestros van a inducirles a ellos a querer buscar posición, algún nivel más elevado en las cosas del Señor. Pero un rango, por así decirlo. Entonces, pero Pablo nos enseña esto, que ciertamente, ¿no?, que no lo hagamos de apariencia, que lo hagamos aún cuando nadie nos ve, que sigamos ese ejemplo del Señor en obediencia, como Pablo les ha enseñado a obedecer al Señor. Hagámoslo con ese respeto, con esa reverencia, sabiendo que el Señor va a producir ese deseo en nosotros, como lo que producían en los filipenses. Y en Pablo mismo, luego dice, ¿no?, que no lo hagamos, pues, como que, no por esa pasión, porque el Señor nos va a dar la fuerza necesaria y el ánimo para seguir adelante. Ahora, ¿qué tal si leemos un par de aplicaciones que son como 7, 8 ¿ya? Como aplicación, ¿no? Vamos a preguntarnos ahora, nos vamos a preguntar, ¿ya? ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo cuando te ven y cuando no te ven? Cuando nos ven y cuando no nos ven. ¿O cómo están notando las personas que vivimos como cristianos? ¿Correcta
es agradable o hay todavía por ahí. Pero recuerden, si no lo estás haciendo, el Señor pone ese querer, ese deseo por hacer. Él te va a ayudar. No te sientas culpable, más por lo contrario, sé humilde delante del Señor. Señor, esto está pasando. Quiero hacer las cosas nuevas. Ayúdame. Entonces, seguimos, ¿no? Dice, ocúpate en hacer tesoros en el cielo. Otro punto, ¿no? Pídele a Dios el deseo de hacer su voluntad, con signo de admiración. Hacer esa voluntad. Pídele al Señor ese deseo. Dice. Entonces, necesitas vivir bajo la influencia de la palabra, el espíritu y de cristianos verdaderos. Hechos 2:42. Recuerden eso. Dice, nuevamente lo vamos a leer, y perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban ahí, perseverando en las cosas del Señor, con sus hermanos, con la palabra del Señor, recordaban el sacrificio de Jesús, la muerte y resurrección del Señor, cómo su cuerpo iba a ser molido y partido, cómo iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros, y oraban también. Entonces, una de las formas de cómo debemos ser partícipes o cómo debemos de estar en comunión con nuestros hermanos es eso, dependiendo del Señor. Dice, no murmures ni discutas cuando hagas la voluntad del Señor. Mantén la unidad y la paz con tus hermanos. Ciertamente en el verso 2, capítulo 2, verso 12, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa, una sola unidad, unidos en Cristo, mis hermanos. Verso, recuerden, 1 Pedro 2:9 nos dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Seamos luminares del Señor, mostremos esa luz del Señor, como hombres redimidos, rescatados, adoptados. Efesios capítulo 1, el 1 al 8, lo enseñamos hoy día, 1 al 7. Entonces, una de las cosas es que nos comportemos como esos cristianos llamados del Señor, que vivamos anunciando su mensaje, sus virtudes, su amor, su gozo, su paz, su mansedumbre, que vivamos con eso, ¿no? Que adoptemos esa forma y que el mundo nos vea, como dijo el pastor, ¿y por qué es tan bonito esta hora, no? ¿Por qué se comporta? ¿Por qué nos trata tan bien? Porque el Señor lo cambia todo, el Señor transforma todo, y Él pone esa buena voluntad y ese poder por medio del Espíritu Santo para hacer su voluntad, para parecernos más a Cristo. Dice, ocúpate en la palabra de Dios, sujétate, estate firme ahí, agárrate de la palabra del Señor, instruye, sigue, mantente ocupado en las cosas del Señor, en la lectura, en la oración, en la comunión, todo lo que puedas, en todo lo que puedas. También vas a tener momentos de trabajo, por supuesto. Ahí aprovecha ahí en esas situaciones, ¿no? Y para entender, tu trabajo no va a ser en vano, va a haber un fruto. No le esperes de un día para otro. Tómate un proceso. El Señor va a hacer ese proceso y el Señor va a... Hay un verso por ahí que el Señor es el que uno riega, otro siembra, por ahí, pero el crecimiento lo da el Señor. Recuerden, Él lo va a dar el crecimiento. Recuerden, pero cada uno de nosotros debemos de dejarnos moldeados. Cada uno de nosotros debemos de dejarnos ciertamente moldear, transformar, sacar esas escolas. Bueno, yo trabajo en un taller de mecánica, Alexander también trabaja en eso. Cuando soldamos siempre quedan escorias. Y esas escorias nosotros las sacamos para que quede la parte lisa o masillar o también para que pueda quedar la pintura impecable, ¿no? Entonces dejémonos por el Señor instruir, dejémonos transformar, recordando que nuestro trabajo no es en vano, o el trabajo del Señor, perdón, tampoco para que sea en vano, porque no va a ser en vano. De alguna manera el Señor va a producir algo en nosotros.
¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por este día hermoso? Nos ponemos de pie, por favor. Ya que el Señor nos ha hablado con amor, pero también nos ha exhortado hoy día a vivir en esa luz, siendo estos ejemplos para nuestros hermanos en la iglesia, para nuestros amigos.